Buenas tardes, comenzamos ahora con este ciclo sobre Alain Badiou. En parte, en gran medida, es un homenaje a él, que el 17 de enero va a cumplir 86 años. Y estuve pensando sobre qué textos podía comentar y compartir con ustedes, porque, bueno, sabemos que él es un filósofo, un pensador contemporáneo, que para muchos es considerado el filósofo vivo más importante o uno de los más importantes sin duda. Él tiene una obra muy rigurosa, él organiza desde su juventud una obra muy consistente, muy voluminosa, con una gran profundidad reflexiva, teórica, filosófica. Y podemos decir que la de él básicamente es una trilogía dentro de otra trilogía. Es decir, tenemos Ser y Tiempo de Martin Heidegger, El Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre y El Ser y el Acontecimiento, que se considera, bueno, una obra central en Badiou, en el pensamiento de Badiou, que a su vez forma parte de otra trilogía ya propia, que es El Ser y el Acontecimiento 2, que es Lógica de los Mundos, y La Inmanencia de las Verdades sería la tercera parte. Pero después tenemos una cantidad muy importante con respecto a la producción que él tiene. Yo suelo sugerir para quienes quieren comenzar a leer la obra de Badiou su texto Condiciones, porque él ahí un poco plantea esta cuestión de cómo define él la filosofía. Es decir, que hay condiciones que hacen la posibilidad de la filosofía, la existencia misma de la filosofía, y que su lugar sería el de composibilitar esas cuatro condiciones. Que bueno, ya lo hemos dicho en otros encuentros, que tiene que ver con el matema o ciencia, el poema o el arte, el amor y la política. Él dice que la historia de la filosofía ha sido la historia a la sutura, y aquí utiliza un término de Jacques Lacan, a una de las condiciones. Entonces, la filosofía ahí padece un reduccionismo, es decir, que queda como una filosofía de la ciencia, o una filosofía política, o una filosofía del arte, una estética, y que en realidad lo que hace posible la existencia de la filosofía es esta composibilidad de las cuatro condiciones. Pero para este ciclo yo quise seleccionar otros textos de él, bueno, y un poco iremos profundizando sobre estas cuestiones, y hoy elegí uno en particular, que es La verdadera vida, un mensaje a los jóvenes. Este texto, que en español está publicado por Interzona, es una separata de la República de Platón. La República de Platón, escrita por Alain Badiou, él mismo aquí comenta al comienzo que él en el año 2005 se propone hacer una traducción de esta obra de Platón, pero no en el sentido de cómo traducir del griego antiguo al francés actual lo que decía Platón en la República, porque de hecho hay muchísimas traducciones, innumerables traducciones de la República de Platón, no solo al francés, sino a todos los idiomas, sino que él quiere traducirla en el sentido de pensar, ¿qué diría Platón hoy?
¿cómo escribiría hoy la República? ¿Qué lugar ocuparía hoy Sócrates, este personaje principal? ¿Cómo abordaría Platón el tema de la justicia, que es el tema central de la República, y el del poder? Por supuesto, son obras escritas hace muchísimos siglos, en sociedades muy diferentes, en contextos históricos distintos, pero sin embargo nosotros seguimos leyendo estos textos que tienen tantos siglos. Y bueno, porque ahí es precisamente el tema, el gran tema de la permanencia y el cambio. Todo cambia, está esta famosa canción, ¿no? Cambia, todo cambia, pero en ese cambio, en ese devenir, hay algo que permanece. Una de las cuestiones que introduce Badiou en esta República de Platón es la presencia de una mujer, algo que en aquellos diálogos, en aquellas obras, no solo de los griegos antiguos, sino del pensamiento del medioevo, incluso de la modernidad, las mujeres siempre hemos sido las grandes ausentes en todas estas obras. Entonces él introduce la existencia de una mujer que es Amaranta, que sería la hermana de Platón. Amaranta quiere decir lo imperecedero en griego. Incluso hay una planta que se llama amaranto, que tiene que ver con esta característica de ser una planta que es muy resistente, que permanece, ¿no? Entonces, bueno, Amaranta sería la mujer presente aquí en la República. Bueno, este texto está traducida por Mari Carmen Rodríguez para el Fondo de Cultura Económica, y ahí también hay un juego de palabras en cuanto a que en algún momento Badiou le dice a Mari Carmen que sería una república sofisticada, y el término sofisticado está muy relacionado con otros términos que tienen que ver con sofía, que se traduce como sabiduría, sofista, que es el intelectual que sabe hablar. Por supuesto, yo ya lo he dicho en otros encuentros, Badiou rechaza a los sofistas porque considera que son la contracara del filósofo, y sobre todo es con quienes Sócrates en su momento se enfrenta. Por eso cuando decidí que este proyecto se llame Las Sofistas, le di otro giro. En primer lugar porque en este proyecto no se cobra, no se paga nada, ¿no? Es decir, hacemos encuentros, hicimos un programa de radio, publicaciones, entrevistas, estos videos por streaming, estas charlas, pero esto se mantiene en ese lugar socrático de no cobrar el saber, no cobrar el supuesto saber, no pretender que esto entre en un circuito comercial. Y además porque, ya se los he comentado, Bárbara Cassine, que es una filósofa francesa con la que Badiou trabaja y son amigos, ella reivindica la figura del sofista como un acto de habla que es performativo, digamos. Pero hoy vamos a dedicarnos más a esta cuestión del mensaje a los jóvenes. Yo decía recién que el ciclo tiene su razón de ser en cuanto a homenajear a Badiou en el mes de su cumpleaños, pero también por el impacto que tiene este mes de enero el crimen a Fernando Báez Sosa. Y como este es su mensaje a los jóvenes, y hay un capítulo en particular, el segundo capítulo, que tiene mucho que ver con esta cuestión de la juventud, de la violencia, de la agresividad, de la no sujeción a la ley, de los límites, de la vida y la muerte,
Entonces me pareció un texto importantísimo para comenzar este ciclo, sobre todo en este momento que bueno, los medios de comunicación están todo el tiempo reflexionando, comentando, transmitiendo el juicio a los que se dieron a conocer como los rugbyers, pero en realidad son 8 jóvenes, que en un comienzo eran 10, que son juzgados por matar a Fernando. Aquí en la República, yo había seleccionado una parte del prefacio donde, bueno, acá cuenta por qué incluye la figura de una mujer, la figura de Amaranta. En La verdadera vida, el segundo capítulo está dedicado a los varones y el tercer capítulo a las mujeres. Y él aquí comenta en este prefacio de la República de Platón algunas ideas con respecto a qué es lo que él reemplazó o modificó en este texto. Entonces él dice, fue con plena conciencia como introduje de modo axiomático, el axioma es algo verdadero en sí mismo, cambios notorios en la traducción de ciertos conceptos fundamentales. Cito 2 de esas decisiones cuyo alcance es considerable. Cambié la famosa idea del bien de Platón por idea de lo verdadero o incluso sencillamente por verdad. Cambié asimismo alma por sujeto. Es así como en mi texto se hablará de la incorporación de un sujeto a una verdad, en vez de la ascensión del alma hacia el bien, y de las 3 instancias del sujeto, en vez de la tripartición del alma. Él va a hablar de estas 3 instancias. Por lo demás, esas famosas 3 partes, a menudo llamadas concupiscencia, corazón y razón, serán retomadas en tanto instancias como deseo, afecto y pensamiento. También me permití traducir Dios por gran otro y a veces incluso otro con mayúscula a secas. Bueno, esto porque lo estoy leyendo y comentando, porque precisamente, como les decía recién, este texto de la verdadera vida, un mensaje a los jóvenes, es una continuidad de la República, es como una separata de la República, donde él va a poner el énfasis en esta relación que tuvo Sócrates con la juventud de su época, en un espacio público, en un espacio no mercantilizado, es decir, que Sócrates en esos encuentros él no cobraba por enseñar, como hacían los sofistas, y es juzgado y condenado por la figura de corrupción a la juventud. A Sócrates lo condenan por corromper a la juventud. Y aquí Platón pone el énfasis en el problema de la justicia en la República, porque precisamente él dice que comienza a filosofar impactado por esta condena a su maestro Sócrates. Sabemos que Platón pertenecía a la aristocracia ateniense, lo que hoy podríamos decir una clase alta, y decide convertirse en filósofo para poder pensar reflexivamente, filosóficamente sobre el problema de la justicia. Aquí el término corrupción no hace referencia ni a lo económico ni al poder, es una corrupción de las ideas. A Sócrates lo condenan diciendo que él corrompe a la juventud, hoy diríamos ideológicamente. A mí me pareció siempre este esfuerzo de Badiou muy interesante, porque cuando yo estudiaba filosofía
no sé, habré tenido 19, 20 años, recuerdo que le dije a un profesor, bueno, Aristóteles hablaba en su época de determinadas problemáticas, pero no hablaba de los medios de comunicación, no había televisores en esa época, y él se molestó y me dijo que de ninguna manera hacer filosofía tenía que ver con pensar en esos términos. Pero ¿qué pasa? Hay que actualizar los pensamientos, porque estos libros son libros, como decíamos antes, de épocas donde no existían los medios de comunicación, la aldea global, como le dijo McLuhan, no existía la tecnología que tenemos hoy, las formas de intercambio que tenemos hoy, no existía el derecho internacional, la globalización, etc. Entonces, el esfuerzo de Badiou, que comienza en el 2005 hasta el año 2012, es reescribir, traducir la República de Platón y pensar qué le diría hoy Sócrates a los jóvenes. Yo hasta pensaría qué le diría hoy Sócrates a estos jóvenes que están siendo juzgados por el crimen a Fernando Báez Sosa, ¿no? Cómo él reflexionaría como filósofo hoy en la escena pública con respecto a la violencia, a la agresión, a la muerte, a darle muerte a otro joven. ¿Cómo pensaría hoy Sócrates la ley, la sujeción a la ley, las normas? Por eso elegí este texto. Aquí él comienza en la verdadera vida. Es interesante porque el término de la verdadera vida, porque significa la vida auténtica, es decir, qué valor le damos nosotros a la verdad en nuestra vida, pero no la verdad como una cuestión absoluta, porque de hecho yo recuerdo cuando Badiou decía que leer literalmente a Platón hoy nos podría llevar al pensamiento único, la idea platónica, porque es una sola, es eterna, es inmóvil. Entonces decía, eso hoy se podría traducir como un pensamiento único, y él precisamente propone un platonismo de lo múltiple, que sería cómo pensar la multiplicidad en términos de abstracción, porque siempre la abstracción nos llevaba a los universales, a pensar la igualdad, la belleza, la idea de bien, que es la idea suprema para Platón, como una única idea, y la ascesis, el ascenso del alma hacia esa idea de bien. Entonces, hoy, ¿cómo lo podemos traducir a ese pensamiento después de tantos siglos? Y aquí, bueno, él comienza diciendo, ser joven hoy, sentido y sin sentido. La juventud, o el término juventud, históricamente, tiene que ver no con una cuestión adolescente. La adolescencia es un concepto bastante nuevo, tiene que ver con la psicología del desarrollo, tiene que ver con investigaciones que se han hecho en antropología cultural. Por ejemplo, Margaret Mead, en las islas de Samoa, investiga que no existe la adolescencia. Se pasa de la infancia a la adultez, o sea, el niño pasa a ser adulto o la niña pasa a ser adulta sin adolescencia. Y en todas las culturas, que alguna referencia se dio aquí, hay rituales. Hay un ritual de pasaje de la niñez a la edad adulta. La adolescencia es una construcción, yo diría, de una modernidad tardía, en el sentido de que no es que en el siglo XVIII o en el siglo XIX había adolescentes. La adolescencia tiene que ver con este periodo entre la infancia y la adultez, donde hay una serie de aprendizajes, una serie de cambios físicos, hormonales, a los que siempre hizo alusión la psicología del desarrollo, es como una niña comienza a ser mujer o un varón comienza a ser
este hombre. Pero la juventud, el término juventud está más ligado a una experiencia espiritual. Espiritual no en el sentido de la religión, sino en el sentido de la historia. Es decir, los jóvenes que comienzan a vislumbrar un futuro, que comienzan a pensarse entre generaciones, ¿no? La generación de los padres, de los maestros, de los adultos, hacia una generación que van abandonando, que es la de los niños, de los pequeños, ¿no? Bueno, eso lentamente a finales del siglo XX se va perdiendo. Se va perdiendo este pasaje entre el joven y el adulto y se invierte. Sobre eso va a ir reflexionando Badiou. ¿Por qué? ¿En qué sentido se invierte? En que en la modernidad los jóvenes querían ser adultos. Y de hecho, hasta no hace mucho tiempo, cuando nosotros éramos jóvenes, queríamos ser adultos. ¿Por qué? Porque ser adulto significaba una independencia, una separación de los padres, de la familia, de la que proveníamos, y comenzar a hacer nuestra propia vida, nuestro propio proyecto. Entonces, el objetivo era ser adulto, querer ser adulto. Había también ciertos hábitos y costumbres. Por ejemplo, los varones usaban pantalones cortos hasta que después comenzaban a usar los pantalones largos. Las mujeres, las jóvenes mujeres, eran presentadas en sociedad. En algunos sectores o grupos a los 18 años, en otros a los 15. Siempre había algún ritual de festejo, de baile, con relación a estas niñas ya jóvenes que se presentaban en la sociedad. Pero eso se fue invirtiendo a partir de la década de 1980, se afianzó mucho en 1990, donde se invierte y el adulto quiere ser joven. Es decir, que ya ahí hay, dirían los psicoanalistas, una dislocación, hay un cambio de locación, un cambio de lugar. Ya no es el joven que quiere ser adulto, sino que es al revés, el adulto que quiere ser joven. Y hoy hay una clara tendencia de disfrazarnos a los adultos mayores de jóvenes. Esos disfraces, esta palabra la uso yo, lo estoy diciendo yo, tienen que ver en cómo tenemos que aparecer siempre jóvenes. El miedo a la vejez, el miedo a las marcas que nos va dejando el tiempo, todos los esfuerzos por mantener una lozanía, mantener un estado físico. De hecho, hay una parte aquí donde Badiou dice que hay una infantilización de la adultez y que los adultos también tienen sus juguetes. Comprar un televisor gigante, un auto deportivo, hacer determinado tipo de actividades que lo muestren como una persona sana en plenitud. No recuerdo bien dónde está aquí, a ver si lo encuentro, una parte donde él habla de esto que les estoy diciendo, a ver si lo encuentro. Bueno, aquí él dice: en la sociedad tradicional los viejos son siempre los maestros, son valorizados como tales, naturalmente en detrimento de los jóvenes. La sabiduría está del lado de la larga experiencia, de la edad avanzada, de la vejez. Hoy en día esa valorización desapareció en provecho de su contrario, una valorización de la juventud, lo que decíamos recién. Es lo que se llamó culto a la juventud. El culto a la juventud es como una inversión del culto antiguo a los ancianos llenos de sabiduría. Lo digo en un plano teórico o más bien ideológico, porque el poder aún está ampliamente concentrado en manos adultas
y hasta avejentadas. Pero el culto a la juventud como ideología, como tema de la publicidad mercantil, impregna a la sociedad que toma por modelo a los jóvenes. Es decir, esto se invierte porque en culturas anteriores, de otros siglos, de otras épocas, en realidad el anciano ocupaba el lugar del sabio. En cambio hoy el anciano va a parar al geriátrico o a una clínica donde espera la muerte, dice Badiou en otro párrafo, pacíficamente. Aquí también tenemos que ver que las mercancías ocupan un lugar central de nuestra vida, es decir, nosotros giramos alrededor de las mercancías. Todos nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones giran alrededor de todas esas mercancías. Y se van perdiendo también un montón de rituales que tienen que ver con la conversación, con la lectura, con el arte en general. Yo recuerdo, y no soy tan vieja, que yo a mis hijos cuando eran chicos los llevaba al cine. Uno de las recreaciones que teníamos era ir los domingos al cine. Bueno, todo eso se va perdiendo porque hay toda una tecnología donde hoy los niños y las niñas tienen, no digo todos por supuesto porque no todos lo pueden tener, no todas las familias lo pueden tener, pero sí una tablet, un celular, un iPhone, depende de la situación económica, o el propio televisor, ¿no? Había una psicóloga que decía que hoy la tablet es el chupete, el nuevo chupete de los chicos, donde los padres le dan la tablet para que estén entretenidos y no molesten. Pero eso va reemplazando cada vez más el encuentro con los otros o el encuentro en comunidad. Queda más relegado a esa soledad que tenemos en relación con el aparato o la nueva tecnología. Aquí también él dice, no hay necesidad de remontarse muy lejos, piensen que en mi juventud cerca del 10% de una clase etaria pasaba el bachillerato. Decíamos que Badiou va a cumplir 86 años, este libro lo escribió creo que a los 78 años. En Francia está hablando, pero que evidentemente pasó también en Occidente. Y vean que ahora en el espacio de algunas décadas se convirtió en el 60 a 70% de los que terminan un bachillerato. En mi juventud un verdadero abismo escolar nos separaba de los jóvenes que no habían pasado el bachillerato, o incluso era la inmensa mayoría de los que no habían hecho estudios secundarios, los jóvenes para quienes los estudios se detenían alrededor de los 11 o 12 años, en lo que justamente se llamaba el certificado de estudios, lo que significaba que uno sabía leer y escribir, que sabía contar y que por lo tanto podía convertirse en un obrero calificado en las grandes ciudades. Más adelante, bueno, él habla de ese abismo de clase entre dos juventudes, que esto también se puede aplicar al caso del asesinato de Fernando Báez Sosa, ¿no? Donde se ven claramente dos sectores sociales, los padres de ese grupo de jóvenes que lo atacaron y lo mataron, que pertenecen a una clase, como se suele decir, acomodada, de buen pasar, y Fernando de una clase de trabajadora, de un padre portero de un edificio, de un matrimonio que, como dijo un día su mamá, tuvieron un hijo único porque por su condición económica y el lugar donde viven no podían tener una familia numerosa. Entonces eso también lo vemos la diferencia de clase, si bien hoy muchos rechazan el término clase social porque han habido una serie de movimientos donde hoy hay personas muy ricas, el ejemplo de los jugadores de fútbol que son multimillonarios algunos o millonarios
su gran mayoría, pero que no pertenecen a una clase social que en otras épocas, en otros tiempos, acumulaban riqueza, pero pertenecían a ciertas familias, digamos, terratenientes, o que venían de la aristocracia, o que venían de la oligarquía. Entonces, esos movimientos que han habido, para muchos dicen, bueno, ya no existe el término clase social como se aplicaba en otros tiempos. Pero hay un abismo de clase, dice Badiou, entre dos juventudes, evidentemente menos visible, sin embargo, sigue existiendo, incluyendo en particular el origen, el lugar de la vivienda, las costumbres, la religión, hasta los hábitos de tipo vestimenta, consumo, concepción de lo que hoy es la vida inmediata. Un abismo tal vez todavía más profundo, pero menos marcado, menos formalizado, menos aparente. No obstante, también es otro problema. Teniendo en cuenta lo que acabo de evocar, puede sostenerse que el hecho de ser joven no está ya sometido al señalamiento social entre jóvenes y adultos en la forma de la iniciación, y que por lo tanto la transición entre juventud y edad adulta es más flexible. También puede convenirse que la juventud es un poco más homogénea por lo que respecta a sus ritos y costumbres, a su cultura. Puede afirmarse que el culto espiritual de la edad avanzada se ha invertido en culto material de una juventud interminable. Recién hacíamos la diferencia entre el término juventud y adolescencia, que provienen de distintos ámbitos y aparecen en momentos diferentes. Cuento una anécdota. Una vez estaba en un panel sobre la reforma universitaria de 1918, aquí en Argentina, que se dio en Córdoba, pero también en La Plata, y alguien dijo los adolescentes que participaron en la reforma del 18. Bueno, en ese momento, 1918, no había adolescentes. ¿No había en qué sentido? No existía esa terminología. No es que eran un grupo de adolescentes que hicieron, no, eran jóvenes. Y la juventud es un término que está más relacionado con lo cultural, con lo ideológico, incluso con lo político, ¿no? Los jóvenes, las jóvenes están más relacionadas con movimientos sociales, con movimientos políticos, y la adolescencia tiene que ver más con estos cambios físicos, hormonales que se van dando entre el niño y el adulto. Bueno, él aquí también dice que esta adolescencia infinita, por lo tanto, a la imposibilidad de tratar las pasiones, de regular esas pasiones, que esas pasiones acarrean, es la misma cosa pero al revés, lo que se puede llamar una puerilización del adulto, que él en otro momento dice la infantilización del adulto. Este adulto o esta adulta que quiere parecer adolescente, más que joven, adolescente, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en sus hábitos, digamos, parecer siempre joven, ¿no? Como una lucha contra el tiempo. El joven puede seguir siendo joven indefinidamente porque no hay un señalamiento particular, lo que significa en cierto modo que la edad adulta es una prolongación de la infancia de manera a la vez continua y parcial. Podría decirse que esa puerilización del adulto es correlativa de la potencia del mercado, porque la vida en nuestro mundo es en parte la posibilidad de comprar. ¿De comprar qué? Finalmente, juguetes. Acá está la parte que yo les decía anteriormente de que esta infantilización del adulto lo lleva también a comprar sus propios juguetes, de tener su propio parque de diversiones. Grandes juguetes, cosas que nos gustan y que impresionan a los otros. Y la sociedad contemporánea nos ordena comprar esas cosas, tener deseos de poder comprar la mayor cantidad posible.
Pero la idea de comprar cosas, de jugar con cosas nuevas, con autos nuevos, con zapatos de marca, con inmensos televisores, con apartamentos que tengan una buena orientación, smartphones enchapados en oro, vacaciones en Croacia, falsos tapices iraníes, todo eso es característico de los deseos de la infancia y de la adolescencia. Cuando esto también se convierte en algo que funciona al nivel de los adultos, así fuese solamente en parte, ya no hay una barrera simbólica entre el hecho de ser joven y el del ser adulto. Es una suerte de blanda continuidad. El adulto se convierte en aquel que tiene un poco más de medios para comprar grandes juguetes de los que tiene el joven. La diferencia es más cuantitativa que cualitativa. Por lo tanto, entre la adolescencia de los jóvenes y la sumisión general e infantilizante a la regla de la compra, con sujetos que comparecen todos ante el centelleo de las mercancías en el mercado mundial, tenemos como resultado una especie de errancia de la juventud. Este término errancia él lo va a comenzar a trabajar aquí en este capítulo. Les aclaro que vamos a continuar comentando este libro porque cada capítulo vale la pena de profundizar en cada uno de los términos. Cuando había iniciación, la juventud era fija, pero ahora es errante. No conoce sus fronteras, sus barreras. Es a la vez distinta e indistinguible de la edad adulta, y esa errancia es también lo que yo llamaría una desorientación. Nosotras y nosotros somos hijos de la modernidad. Yo siempre digo la modernidad, pensemos siglo XVII, XVIII, porque ahí hay una fuerte ruptura con lo anterior. ¿Qué es la ruptura con lo anterior, con ese mundo medieval? Es la ruptura con la autoridad del Papa, con la autoridad del rey, con el modo de producción de la sociedad feudal, el señor feudal dueño de la tierra. La ciencia moderna hace ruptura con la ciencia que venía desde esta concepción del mundo de Aristóteles, de Ptolomeo. Entonces, ahí hay una fuerte ruptura y hay una organización social nueva. De ahí viene la familia, como la conocemos hoy, el Estado-nación, como lo conocemos hoy, con sus diferentes derroteros y variantes. Pero también ahí hay un fuerte mandato de los adultos a los jóvenes. Comienzan a aparecer instituciones como la escuela, bueno, la universidad, si bien es un invento medieval, pero la universidad moderna es lo más cercano a lo que hoy decimos la universidad pública, ¿no? Es decir, donde se enseña la ciencia, la teoría política, la ciencia económica y las ciencias naturales, etc. Pero ¿qué pasa? Que esa modernidad se va a ver ya en el mediado del siglo XX resquebrajada, fragmentada, cuestionada, sobre todo por los fenómenos de los totalitarismos y los fascismos en Europa, que hacen que todo aquello que tenía un sentido, que tenía un orden, va perdiendo todo ese andamiaje que lo sostenía. Entonces, este sujeto moderno y esta subjetividad moderna se ve fragmentada. Y ahí este tipo de organización social también se va a ir resquebrajando cada vez más. Es decir, ya no es esa familia, el papá, la mamá, los hijos, la familia burguesa. Tengamos en cuenta que el término burgués se opone al de ciudadano. El ciudadano y la ciudadana es quien se piensa a sí mismo, a sí misma en orden a un grupo, a una sociedad. En cambio, el burgués y la burguesa piensa en su propio beneficio, piensa individualmente, piensa en sus ganancias, en sus inversiones, en dónde se ubica en ese mundo de las mercancías, ¿no? Es decir,
cuánta mercancía puede comprar, cómo puede actualizar esa mercancía, cómo adquiere capital, acrecienta cada vez más ese capital. Pero hay una serie de mandatos que se fueron perdiendo. Seguramente quienes me están escuchando recordarán el libro Mi hijo el doctor, que siempre se lo suele citar aquí en Argentina, porque el sueño de los inmigrantes que llegaban a nuestro país era que sus hijos pudiesen ir a la universidad y tener un título universitario, ¿no? Bueno, ese mandato del hijo doctor, de la hija doctora, también se fue perdiendo. Porque ya hoy hay una serie de desplazamientos y de movimientos, esto que Badiou dice la errancia, es decir, estamos errantes porque hay un movimiento que ya no es un movimiento tan sólido como la modernidad. La famosa frase de Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire, porque lo que se desvanece es ese tipo de organización social, económica, territorial, que se va desvaneciendo. El fenómeno de la globalización y de la mundialización hace que hoy uno no pueda describir de manera tan tajante qué es el comunismo, qué es el socialismo, qué es el republicanismo, dónde está la izquierda, la derecha, los conservadores, los liberales. Es decir, todas esas denominaciones que existían hasta no hace mucho tiempo, hoy están totalmente dislocadas también. Por eso hay quienes se presentan en Argentina diciendo que son libertarios o que son liberales, no tienen nada que ver ni con los liberales ni con los libertarios de la modernidad. Mi hijo, el futbolista exitoso. Bueno, es que realmente pensemos en cuáles son los valores que hoy se transmiten en los medios de comunicación. Y son valores que tienen que ver permanentemente con esta situación de si tiene el avión privado, qué vehículo, cuántos vehículos, cuántas casas, digamos, este mundo que tienen hoy los futbolistas, donde el deporte es un negocio y donde hay toda una discusión acerca de todos estos juicios que se van generando sobre cuánto le corresponde a la ex mujer, a los hijos del primer matrimonio, del segundo, etc. Este mundo de las cosas, de las mercancías, donde a las personas se las definen por lo que tienen. No tiene nada que ver con Badiou, pero el libro de Erich Fromm, Tener o Ser, él dice que a tal punto el tener ha invadido el ser que nosotros nos definimos a partir no ya del soy, sino tengo. Y da un ejemplo, él era psicoanalista, Erich Fromm, dice, no es lo mismo decir soy madre de 2 hijos o soy padre de 2 hijos, a decir yo tengo hijos, yo tengo marido, yo tengo la amiga o el amigo, yo tengo el título, a decir el soy. Es decir, el tener reemplazó al ser, ¿no? Esa es la tesis de ese libro que Badiou, que no tiene nada que ver con Fromm, pero en otros términos lo dice, ¿no? Porque los dos también vienen de ciertas lecturas que tienen que ver con Freud, con Marx, pero lo cierto es que hoy los mandatos se han requebrajado, ¿no? Estos mandatos que eran tan fuertes, esta figura paterna tan fuerte de la modernidad también fue declinando. Esta figura del padre, que era la autoridad, la ley, el que daba las normas, las pautas de comportamiento, fue declinando. Bueno, de hecho Lacan habla de la declinación del padre. Acá en el segundo capítulo, que lo vamos a comentar más en profundidad en el próximo encuentro, Badiou habla del texto Tótem y Tabú de Freud, que también yo lo estuve pensando
con relación al caso del crimen de Fernando Báez Sosa, porque ahí es donde Freud estudió este pasaje de la naturaleza a la cultura y cómo la horda primitiva mataban al padre, mataban al jefe de la tribu. ¿Y por qué lo mataban? Porque bueno, ya esa autoridad caía y era reemplazada por otro. Entonces ahí Badiou va a hacer una distinción entre el padre real, ese padre que la horda primitiva asesina, el padre simbólico, que es este padre que nos castiga o nosotros nos rebelamos hacia el padre, pero no de manera brutal, ni él nos quita la vida ni nosotros le quitamos la vida a él, sino que hay una serie de pautas simbólicas que tienen que ver con reglas, límites, órdenes que se dan y ordenamientos en la familia. Y el padre imaginario que también va declinando, ¿por qué es imaginario? Porque es una construcción colectiva con respecto a la paternidad. Pensemos la paternidad en un sentido amplio, culturalmente y políticamente, es decir, esta figura del que gobierna como un padre de la patria, el padre de la república, el padre de la democracia. Ese es el padre simbólico. Lo hemos hablado en otros encuentros cuando yo les decía, siempre en la historia de las ideas nos encontramos con un montón de paternidades, ¿no? Se dice, bueno, Augusto Comte fue el padre de la sociología, Sigmund Freud el padre del psicoanálisis. Aquí en Argentina decimos Raúl Alfonsín fue el padre de la democracia, o San Martín el padre de la patria. Es decir, tenemos este padre simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque es una construcción colectiva alrededor de una figura. Entonces, ahí es donde Badiou va a trabajar en el segundo capítulo esta cuestión de los tres padres: el padre real, el padre simbólico y el padre imaginario. Y es ahí, con relación a la juventud, donde él dice, bueno, en la medida en que el padre declina, el padre en lo simbólico es la ley, ¿no? En la medida de esa declinación, estamos errantes frente a la ley. Que una cuestión es imponer la ley a la fuerza y otra es organizar una comunidad en torno a la ley. El pasaje de la naturaleza a la cultura es este pasaje de un mundo sin ley a un mundo organizado por leyes. Yo he pensado con respecto a otros casos de femicidio o casos parecidos al de Fernando Báez Sosa, que yo digo, bueno, a estos jóvenes que no tuvieron límites, no se les pusieron límites en la familia o en la escuela, llegaron a esta instancia donde el propio Estado le pone el límite. Y ese límite es la reclusión perpetua. Ese límite es años de cárcel, de encierro. Porque ahí han habido un montón de instituciones que no pudieron poner límites, sea por las circunstancias que fueren, ¿no? Pero no hubo límites. Yo, y sé que me están escuchando docentes, yo la docencia pude ver en un momento donde la escuela dejó de poner límites a los alumnos y a las alumnas o a los estudiantes. Y fue cuando los docentes y las docentes perdimos ese lugar que teníamos en la sociedad, ese lugar de respeto, ese lugar del maestro, de la maestra, eso se fue perdiendo. Y acá dice algo Badiou que es muy interesante, que es el miedo a los jóvenes. Es decir, ya no es que hoy los adultos dirigen a los jóvenes, le dan un mandato, digamos, le ofrecen un mundo simbólico, sino que ahora ya hay un miedo a los jóvenes. Los adultos le tienen miedo a los jóvenes. Miedo al berrinche, que ya no es el berrinche de
del deambulador, de que tiene 1 o 2 años, y que empieza a aprender a decir que no y a tomar instancia del adulto, sino el berrinche de los adolescentes, incluso de los adultos también, ¿no? Que tienen estos berrinches en cuanto a que no quieren cumplir con las reglas de tránsito, no quieren que se les haga un control de alcoholemia, o en un accidente huyen, se van y no auxilian a la persona accidentada, o no se hacen cargo. El adulto que no se hace cargo no se responsabiliza de sus actos. Fíjense todo un espectro, ¿no? Por eso hoy yo, cuando escuchaba con relación también al juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, escuchaba a la médica que llegó la ambulancia a socorrerlo y a llevarlo, ya estaba muerto, no tenía signos vitales Fernando, y ella dice, cuando le pregunta a los periodistas, ella dice: me siento muy triste porque esto es la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad violenta, una sociedad donde no se respetan las normas, las reglas, donde no hay límites. Y acá es básicamente el problema de el sujeto fragmentado, disperso, errante, como dice Badiou, que ya no encuentra un lugar, el lugar del joven, el lugar del adulto, el lugar del niño, donde se ha perdido esa referencia generacional, ¿no? Estas características de cada generación. Y el hecho de que ya, porque no se trata de imponer la ley, sino de convencernos como comunidad de la necesidad de la sujeción a las leyes, que son leyes que se pueden ir modificando, porque de hecho la sociedad va cambiando. Nuestra sociedad no es la misma de hace 50, 100 años atrás. No son leyes sagradas en ese sentido. Hay que modificar algunas leyes, algunas normas, hay que modificarlas en virtud de los cambios y las transformaciones. Pero otra cuestión es vivir sin ley. Otra cuestión es poner a nuestros hijos en ese lugar donde hay que darles todo, hay que darles lo mejor, y esta cuestión de que ellos no puedan, no me sale la palabra, pero como enmarcarse en un lugar de normas, que no tienen que ser de ninguna manera autoritarias, exageradas, crueles. Siempre recuerdo la carta al padre de Kafka, ¿no? Porque el padre de Kafka era ese padre autoritario, el padre de la modernidad, y que de alguna manera el hijo tiene que matar simbólicamente al padre para poder ser él mismo, o la hija ser ella misma. Pensemos que hasta no hace mucho tiempo a las mujeres era la propia familia la que decidía con quién esa mujer se tenía que casar, y tenemos un montón de historias con respecto a eso, y no hace mucho tiempo de eso. Entonces, bueno, aquí digamos uno de los ejes del texto de Badiou, que seguiremos comentando en el próximo encuentro, es este mensaje a los jóvenes de hoy. A ver si puedo encontrar, quiero ver la hora. Ay, ¿por qué no traje el reloj? Ya me fijo qué hora es para poder guardar el video. Pero a ver si puedo encontrar una parte del texto que tiene que ver con cómo es hoy la relación con los jóvenes. Tengo un poquito de tiempo, donde nosotros no es que queremos ser quienes se asemejen en la indumentaria, las costumbres, en frenar de algún modo el paso del tiempo, sino en este encuentro que pueda ser un encuentro entre generaciones, ¿no? A ver si encuentro justo el texto que les quería comentar, o leer, mejor dicho.
acá dice él, el deseo reactivo de un retorno a la simbolización tradicional jerárquica. Este deseo a menudo es cubierto por tal o cual relato religioso, ya se trate de sectas protestantes en Estados Unidos, del islamismo reactivo en el Medio Oriente o del retorno al judaísmo ritualista en Europa. Es decir, hay quienes dicen, bueno, ante la falta de reglas y normas precisas, hay que volver vía religiosa a instaurar un orden, ¿no? Que sería algo que no es precisamente lo deseable. El orden o el ordenamiento tiene que venir desde otro lugar, desde el lugar de la comunidad, del lazo, de poder construir lazo. Pero también puede anidarse en las jerarquías nacionales. Vivan los franceses de cepa, viva la ortodoxia de la Gran Rusia, el racismo liso y llano, islamofobia de origen colonial o antisemitismo recurrente, el atomismo individual, viva yo, abajo los otros. A mi juicio, estas dos vías son atolladeros extremadamente peligrosos y su contradicción cada vez más sangrienta compromete a la humanidad en un ciclo de guerras sin fin. Es todo el problema de las falsas contradicciones que prohíben el juego de la contradicción verdadera. Esa contradicción verdadera, la que debería servirnos de punto de referencia tanto para el pensamiento como para la acción, es la que opone dos visiones de la ineluctable salida de la tradición simbólica jerarquizante. La visión asimbólica del capitalismo occidental, que crea desigualdades monstruosas y errancias patógenas, y la visión generalmente llamada comunismo, que desde Marx y sus contemporáneos propone inventar una simbolización igualitaria. Esa contradicción fundamental del mundo moderno es hoy ocultada tras el provisional quiebre histórico del comunismo estatal de la Unión Soviética o en la China, por la falsa contradicción frente a la salida de la tradición entre la pura negatividad neutra y estéril del Occidente, que disuelve las viejas jerarquías simbólicas en beneficio de jerarquías reales disimuladas por la neutralidad monetaria, y la reacción fascistoide que con una violenta, espectacular violencia destinada a ocultar que en realidad es impotente, predica el retorno a las viejas jerarquías. Lo que él está planteando aquí es decir, que la falta en la actualidad de una jerarquía no debe llevarnos a un retorno a antiguas formas de jerarquización de la sociedad, sino a la invención de una jerarquía igualitaria. Es decir, no un verticalismo donde tenemos allá arriba una autoridad que emana todos los mandatos. Esa jerarquía él va dando acá todos estos ejemplos, sino que hoy tendríamos que trabajar sobre una jerarquía igualitaria. ¿Por qué? Porque esa jerarquía igualitaria, o lo que él llama una política igualitaria en acto, significa volver a tejer el lazo social, volver a la comunidad, al encuentro comunitario, porque todo hoy conspira contra eso. Hoy en realidad este mundo actual de la mercancía, de la mercantilización de las actividades humanas, lleva a la soledad y al individualismo. Yo cuido, como se suele decir, yo cuido mi quinta, yo cuido mi lugar, mientras mi casa, mis hijos, mi familia estén bien, bueno, el resto no depende de mí. Entonces voy restringiendo cada vez más ese espacio de acción, y como lo hemos dicho en otros encuentros, la ética o la moral o los valores quedan reducidos a un campo visual. Es decir, que el alcance de mi acción y de mi pensamiento es nada más que mi campo visual, y de ahí no salgo, no puedo salir de ahí. Bueno,
Este mensaje a los jóvenes tienen que ver con lo que este mes nos conmueve como sociedad y que lamentablemente, estoy segura, en poco tiempo pasamos a otro tema, con el crimen de Fernando Báez Sosa. Pero este mensaje a los jóvenes es decir, bueno, estamos leyendo un texto que escribió hace muchísimos siglos Platón, donde ahí lo sitúa a Sócrates, que está con esos jóvenes en un espacio público reflexionando sobre la sociedad de su tiempo, los valores de esa sociedad, los dioses, los mandatos de esa sociedad. Y hoy, ¿quién ocuparía ese lugar de Sócrates? ¿O cómo podríamos traer al presente este trabajo socrático del encuentro con los jóvenes en las situaciones y en las realidades que nos toca vivir, en las violencias actuales, en las agresiones, en las discriminaciones? Acá él habla del racismo, y el racismo, siempre lo decimos aquí en las sofistas, no tiene que ver con el color de la piel, sino que tiene que ver con cuestiones de cómo valoramos a los otros, el encuentro con los otros y a quienes consideramos sujetos de derecho en una situación de semejanza y de igualdad con nosotras y nosotros mismos. Entonces vamos a seguir un poco comentando este texto, La verdadera vida, un mensaje a los jóvenes, algunas partes de la República de Platón que escribe Badiou, pensando en qué es necesario en ese texto para pensar el momento actual, el presente. Y después yo voy a ir seleccionando otros textos de él, no para dar un curso de filosofía contemporánea, sino simplemente ir relacionando textos de él con lo que nos pasa, en el presente. Matrix, la máquina filosófica, bueno, está todo en francés, pero el capítulo de Badiou, en todo caso, yo voy a hacer una precaria traducción y en uno de estos encuentros lo vamos a comentar también. No sé, tendría que buscarlo, no sé si está traducido, este texto, pero lo vamos a comentar con respecto a cómo hay una matriz de pensamiento, que en este caso sería una matriz filosófica, pero por supuesto hay matrices que provienen de distintos campos de saber. Bueno, les dejo un abrazo y ya les avisaré vía flyer el próximo encuentro y continuamos con este texto, capítulo 2 y 3, para terminar con este mensaje a los jóvenes en el que reflexiona Alain Badiou.